Yo desde que tengo uso de razón, que Dios existía, que Dios no estaba en las imágenes, que Dios no estaba en la iglesia católica, en una religión. Yo no era feliz, en mi corazón tenía odio, resentimiento, envidia, rencor. Mi corazón estaba dañado, muchas veces había necesidad, había pobreza en mi hogar donde yo vivía. Mi madre era una mujer inválida. Mi madre muchas veces tenía que dejar de comer para poder dar de comerme a mí. Amiga, yo fui creciendo con ese odio en mi corazón, con ese resentimiento en mi corazón hacia las personas que me rodeaban. En vez de apoyarme, muchas veces me menospreciaban. Empezaba a desobedecer a mi madre, empezaba a contestar a mi madre. La Biblia dice, el hijo que deshonra padre y madre está pecando delante de Dios. Y fui así, fui creciendo, llegué a la adolescencia, empecé a emborracharme, empecé a andar en la fiesta, en la ciudad de Huánuco, en la parte sierra yo vivía, y ahí yo no tenía oportunidad para poder salir adelante, para poder estudiar, no tenía apoyo, y es así que yo tomo una decisión de poder viajar aquí a la ciudad de Lima, proponiéndome 3 cosas: trabajar y estudiar una carrera y poder asistir a la casa de Dios. Esas son 3 cosas que yo le hice, yo le dije a Dios. Sin embargo, cuando yo llegué a la ciudad de Lima, yo ya estaba trabajando, yo ya estaba estudiando una carrera técnica de computación, pero sin embargo ya habían pasado casi 3 meses, 4 meses, yo no estaba asistiendo a la casa de Dios. Pasaron los tiempos y así un día me fui a la fiesta, no con esa intención de bailar, de emborracharme, de divertirme, como dicen mundanamente, amén. Yo me fui para acompañar, pero sin embargo el diablo, que el Señor lo reprenda, engaña. Y es así que yo fui. Y cuando yo llegué a la fiesta me senté de a pocas, empecé a tomar, empecé a emborracharme, empecé a bailar. Y en medio de la borrachera, en medio de esos bailes, Dios trajo a mi mente lo que yo le había dicho a Dios. Bendito Dios me dijo, si tú dijiste que ibas a ir a la casa de Dios, ¿tú qué haces aquí? En esos momentos yo miré todo alrededor. Yo decía, Señor, ¿qué hago en este lugar? No asisto a tu casa es porque no hay la iglesia donde yo congregaba. Señor, ¿a dónde voy a ir? Yo decía de esa manera en mi mente, pensaba. Pero sin embargo, como que Dios hubiera abierto mis ojos, yo miraba así y me di cuenta que todos estaban borrachos. Pero yo miraba en medio de eso muchas cosas, muchas mujeres, jóvenes, jovencitas, o quizás gente adulta, empezaban a manosearse, se aprovechaban de la borrachera. Llegué a mi cuarto, le dije, Señor, no me importa la religión que sea, no me importa la iglesia que sea, yo voy a empezar a asistir a tu casa. Yo tomé una decisión de poder asistir en ese tiempo, un anexo de Movimiento Misionero Mundial. Estaba cerca de mi casa, casi media cuadra donde yo vivía. Pero yo empecé a asistir allí. Déjame decirles, yo que decía que era cristiana, yo que decía yo voy a la casa de Dios, pero sin embargo yo vestía con pantalón. Luego la Biblia dice que uno que dice amar a Dios, uno que dice creer en Dios, no debe vestir de esa manera. La mujer no vestirá ropa de varón, dice la palabra de Dios. Y yo no sabía eso. Y Dios empezó a hablar mi vida, Dios empezó a tratar con mi vida cuando llegué a la casa de Dios. Ahí Dios me dijo por qué el sufrimiento, por qué la felicidad que yo no tenía, por qué desde que tenía uso de razón yo estaba sufriendo, por qué la necesidad, la pobreza. Dios empezó a hablar mi vida y me dijo, si tú estás sufriendo, si tú que decías, si Dios existiera, ¿por qué sufro? Muchas veces yo me preguntaba. Y me dijo, si tú dices eso, porque el pecado de los padres llega a la 3ª y 4ª generación. Un día domingo, ya después de estar asistiendo unos días, una hermana me invitó a la iglesia de Huaycán, de Movimiento Misionero Mundial. Ahí en esa iglesia yo le entregué mi vida a Dios. En esa iglesia yo le dije, Señor, gracias por haberme traído. Como que entendí muy claramente lo que decía la palabra de Dios en medio de la prédica.
Yo entendí muchas cosas y dije, Señor, perdóname, 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 Señor. De hoy en adelante yo te voy a buscar, ayúdame, le dije. Yo sentí una paz, una tranquilidad, y cuando yo salí de la casa de Dios, yo ya no era igual, yo era diferente. Yo me sentía como si yo hubiera nacido de nuevo, como si yo hubiera salido de la oscuridad de tanto tiempo a la luz. Quería gritar que Dios era real, que Dios existía. Quería decir que Dios me había perdonado. Y fue así, Dios empezó a hacer un cambio en mi vida. Y ahí, ese momento cuando entendí la fornicación era pecado delante de Dios, y yo no sabía, yo ya tenía un enamorado ese tiempo, y tomamos esa decisión de casarnos para servir a Dios, para seguir adelante, para seguir en los caminos de Dios, y Dios nos dio esa bendición de poder estar juntos. Empezamos a asistir a la casa de Dios ya de casados. No fue fácil formar un matrimonio porque le habíamos desagradado a Dios, pero Dios tuvo misericordia. El diablo quiso destruir, quiso separarnos cuando empezamos recién a estar juntos ya casados, pero Dios nos dio la victoria. Bendito sea el nombre de Cristo. Hasta hoy en día ya cumplimos 7 años de casado. Empezamos a notarnos en la doctrina, pasamos la doctrina y nos bautizamos. Hemos descendido a las aguas del bautismo junto con mi esposo. Dios nos ha dado esa bendición de poder bautizarnos para servir a Dios. Nos dio esa bendición cuando ya pasan los tiempos. A mi esposo le mandaron a predicar a un anexo, al anexo de las palmeras, donde vimos la mano de Dios, donde vimos el respaldo de Dios. Muchas almas vinieron, muchos niños por cantidad llegaron a la casa de Dios, baña de niños. Y ahí vimos muchos niños venir a acercarse a Dios, y esos niños hoy en día, cada vez que nos ven, nos quieren, se alegran, corren a recibirnos. Que soy feliz con mi esposo, con mi madre. Dios me ha dado esa bendición de poder estar junto a mi madre. Y bendito sea el nombre de Cristo. Tenemos una bendición tan grande de poder servirle a Dios, de ser feliz, de tener un hogar feliz. Mi esposo y yo servimos a Dios. En mi hogar no hay pleito, no hay borrachera, no hay lusura, no hay maltrato. Somos felices en Cristo. Que Dios lo bendiga, amigo, amiga. Amén. Gloria a Dios.